¿Qué pesa más en los brazos de una madre? ¿El cuerpo inerte de un hijo hambriento o el oro manchado de sangre que podría salvarlo? Elena nunca imaginó que la respuesta estaría escondida en el silencio sepulcral de una ciudad que no aparece en los mapas. Perdida en la nada, huyendo de la miseria tras la muerte de su esposo, encontró una fortuna maldita custodiada por espectros del pasado. Esta no es solo una historia de supervivencia, es el descenso de una viuda al infierno para robarle el futuro a la muerte misma. Cuando la puerta de aquella bóveda se abrió, el destino de Elena y sus 3 hijos quedó sellado para siempre. ¿Te atreves a entrar en la oscuridad con ella? La lluvia no caía del cielo. Más bien parecía que el cielo entero se desplomaba sobre la tierra, decidido a borrar cualquier rastro de vida humana en aquel páramo olvidado por Dios. Los limpiaparabrisas del viejo sedán familiar chirriaban con un ritmo agónico, luchando inútilmente contra la cortina de agua que convertía el mundo exterior en una mancha gris y negra. Dentro del vehículo, el aire estaba cargado de humedad y del olor rancio a tapicería vieja y miedo contenido. Elena apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos, como si la presión de sus manos fuera lo único que mantenía el coche pegado al camino de barro que, horas atrás, había parecido un atajo prometedor en el mapa. Ahora, ese camino era una trampa mortal. «Mamá, tengo frío», susurró Sofía desde el asiento trasero. Su voz, apenas un hilo tembloroso, atravesó el estruendo de la tormenta y se clavó directamente en el corazón de Elena. «Ya casi llegamos, mi amor». «Solo un poco más», mintió Elena. No tenía idea de dónde estaban. Hacía más de 50 kilómetros que no veían una señal de tráfico, una casa o incluso un poste de luz. Solo la oscuridad, el desierto interminable y la lluvia implacable. A su lado, en el asiento del copiloto, Mateo, de apenas 10 años, intentaba hacerse el fuerte. Miraba fijamente hacia la negrura del parabrisas, con la mandíbula apretada, intentando imitar la estoicidad de su padre, aunque sus ojos delataban el terror puro de un niño que comprende que los adultos también se pierden. En el asiento de atrás, junto a Sofía de 6 años, el pequeño Lucas, un bebé de apenas 8 meses, dormía un sueño inquieto, ajeno al peligro que acechaba en cada curva resbaladiza. De repente, el coche dio una sacudida violenta. El motor tosió, un sonido gutural y metálico que hizo vibrar todo el chasis y luego el silencio. Un silencio absoluto y aterrador, solo roto por el martilleo incesante de la lluvia sobre el techo de metal. Las luces delanteras parpadearon 1, 2 veces y se apagaron, dejando a la familia sumida en una tiniebla total. «¿Mamá?», preguntó Mateo con la voz quebrada. Elena sintió que las lágrimas subían a sus ojos, calientes y amargas, pero las tragó. No podía derrumbarse. No ahora. Respiró hondo, tragando el pánico que amenazaba con ahogarla. «No pasa nada, Mateo. El coche solo necesita descansar», dijo ella, buscando a tientas la linterna en la guantera. «Quédense aquí. No abran la puerta». Elena salió al vendaval. El viento la golpeó como una bofetada física, empapando su ropa en cuestión de segundos. El frío era cortante, de esos que se meten en los huesos y duelen. Abrió el capó, aunque sabía que era un gesto inútil. No sabía nada de mecánica. Su esposo, Pedro, era quien se encargaba de eso. Pedro, con sus manos grandes y manchadas de grasa, siempre riendo, siempre diciendo, «Mientras estemos juntos, nada falta». Pero Pedro ya no estaba. Mientras la lluvia se mezclaba con sus lágrimas bajo la luz tenue de la linterna, los recuerdos la asaltaron como relámpagos dolorosos. Hacía solo 6 meses que la mina se había tragado a Pedro. Un derrumbe, dijeron. Un accidente laboral, dijeron los abogados de la compañía mientras le entregaban un cheque que apenas cubrió el funeral y las primeras deudas. Después vino el abismo. La casa embargada, los amigos que dejaron de llamar, la familia política que le dio la espalda acusándola de mala administradora, cuando la realidad era que las deudas médicas de Pedro antes de morir ya habían consumido todo. Elena se había quedado sola.
Una viuda joven, con 3 bocas que alimentar y un mundo que parecía decidido a aplastarla. Había vendido todo, los muebles, las joyas, incluso su anillo de bodas. Lo único que le quedaba era este coche moribundo y la vaga promesa de una tía lejana que le había ofrecido una cabaña en ruinas al otro lado del estado. «Es un lugar feo, Elena, pero es un techo», le había dicho la tía por teléfono, y hacia allí iban, huyendo de la vergüenza, huyendo del hambre. Un relámpago formidable rasgó el cielo, iluminando el paisaje por un segundo eterno. Y fue entonces cuando Elena lo vio. No estaba sola en medio de la nada. A unos 200 metros, recortadas contra el cielo tormentoso, se alzaban siluetas angulares y oscuras. Edificios. No era una granja solitaria, era todo un pueblo. «¡Niños!», gritó Elena, volviendo al coche y abriendo la puerta trasera empapada. «Tomen sus cosas, vamos a correr». «¿A dónde, mamá? No se ve nada», gimió Sofía abrazando a su muñeca de trapo. «Hay casas allí. Vamos, rápido». «Mateo, ayuda a tu hermana. Yo llevo a Lucas». La carrera hacia las sombras fue una pesadilla de lodo y viento. El barro succionaba sus zapatos baratos, intentando retenerlos, como si la tierra misma quisiera devorarlos. Lucas se despertó y comenzó a llorar, un llanto agudo que se perdía en el rugido del viento. Elena protegía al bebé contra su pecho, curvando su cuerpo sobre él, recibiendo el castigo de la lluvia en su espalda. Llegaron a la calle principal jadeando, con los pulmones ardiendo. Elena apuntó con la linterna y el haz de luz reveló una escena que heló su sangre más que el propio frío. Las ventanas estaban rotas, como ojos vacíos mirando a la nada. Las puertas colgaban de sus goznes, golpeando rítmicamente contra los marcos de madera podrida. Un letrero oxidado crujía sobre sus cabezas. «Salún». Más allá, una tienda de abarrotes con los estantes volcados visibles desde la calle. Era un pueblo fantasma, una reliquia de otra época, abandonada y dejada a merced del tiempo y los elementos. No había luces, no había humo en las chimeneas, no había vida. Solo el esqueleto de lo que alguna vez fue una comunidad. «Mamá, tengo miedo», dijo Mateo, pegándose a su pierna. A sus 10 años, entendía lo que significaba aquel silencio sepulcral. «Necesitamos refugio, Mateo. Cualquier lugar es mejor que la intemperie», respondió Elena, aunque su instinto le gritaba que diera media vuelta. Pero no podían volver al coche. Morirían de hipotermia antes del amanecer. Elena barrió la calle con la linterna, buscando la estructura más sólida. Las casas de madera parecían a punto de colapsar. La iglesia al final de la calle había perdido el techo. Entonces, sus ojos se posaron en una construcción de ladrillo y piedra en la esquina, mucho más robusta que las demás. Tenía columnas en la entrada y rejas de hierro forjado en las ventanas altas. «El banco». «Allí», señaló Elena. «Vamos al banco. Esas paredes son gruesas. Estaremos seguros del viento». Corrieron hacia la entrada. Las grandes puertas dobles de madera noble estaban cerradas, hinchadas por décadas de humedad. Elena empujó con el hombro, desesperada, pero no cedieron. «Ayúdame, Mateo», suplicó. El niño, sacando fuerzas de flaqueza, empujó junto a su madre. Sofía, llorando en silencio, puso también sus manitas frías sobre la madera. «1, 2, 3», gritó Elena. Con un crujido que sonó como un disparo en la noche, la cerradura oxidada cedió o la madera se rompió. Y las puertas se abrieron hacia adentro, derramando a la familia sobre el suelo de mármol polvoriento del vestíbulo. El interior estaba seco, pero el aire olía a encierro, a polvo antiguo y a secretos olvidados. Elena cerró las puertas tras de sí y las atrancó con una silla vieja que encontró a tientas. El silencio dentro del banco era denso, pesado, casi tangible. El ruido de la tormenta quedó amortiguado, convertido en un murmullo lejano. «Estamos a salvo», susurró Elena, dejándose caer al suelo y abrazando a sus 3 hijos en un solo bulto tembloroso. «Ya pasó. Estamos a salvo». Pasaron las horas. Elena acomodó a los niños en un rincón, usando viejas cortinas de terciopelo roídas por las polillas que arrancó de una ventana para hacerles un nido.
Les dio lo poco que quedaba de comida, unas galletas rancias y una botella de agua que compartieron. El cansancio venció al miedo, y uno a uno los niños cayeron en un sueño profundo y exhausto, pero Elena no podía dormir. La adrenalina seguía corriendo por sus venas. Se sentía vigilada. La oscuridad del banco parecía tener ojos. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucas y encendió nuevamente la linterna. La luz amarilla cortó la penumbra, revelando un escenario majestuoso y decadente. Había mostradores de caoba con barandillas de bronce, escritorios volcados, papeles amarillentos esparcidos por el suelo como hojas secas en otoño. Caminó lentamente, sus pasos resonando con un eco inquietante en el techo alto. Se acercó a la zona de los cajeros. Calendarios en la pared marcaban el año 1974. ¿Qué había pasado aquí? ¿Por qué se habían ido todos dejando tantas cosas atrás? No parecía una mudanza ordenada, parecía una huida. La curiosidad, morbosa y necesaria, la empujó hacia el fondo del edificio. Allí, detrás de una reja de seguridad que estaba inexplicablemente abierta, se encontraba la oficina del gerente y, al fondo, la joya de cualquier banco, la bóveda. Elena se detuvo en seco. La puerta de la bóveda era una monstruosidad circular de acero y cromo, una obra maestra de la ingeniería diseñada para ser impenetrable. Debería haber estado cerrada herméticamente, sellada por mecanismos de relojería complejos que requerían combinaciones olvidadas, pero no lo estaba. Estaba entreabierta, apenas una rendija, un espacio de no más de 5 centímetros, pero suficiente para romper la lógica de aquel lugar abandonado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la tormenta. Su mente le decía que diera la vuelta, que volviera con sus hijos, que esperara al amanecer. Pero algo la llamaba desde esa oscuridad, un instinto, o quizás la desesperación de saber que no tenía ni un centavo en el bolsillo y que el futuro de sus hijos era tan negro como esa noche. Se acercó. El haz de su linterna temblaba en su mano. Al llegar frente a la inmensa puerta de acero, notó algo extraño en el suelo, justo en la entrada de la rendija. Había marcas, arañazos profundos en el suelo de piedra, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado, o como si alguien se hubiera resistido a ser metido allí dentro. Elena tragó saliva, acercó su rostro a la rendija y levantó la linterna para iluminar el interior de la cámara acorazada. Lo que vio la dejó sin aliento. Esperaba ver estantes vacíos, telarañas, oscuridad. Pero el haz de luz se reflejó en algo, un brillo. No era el brillo opaco del acero, sino un destello cálido, dorado, seductor. Y no era solo uno, eran varios destellos que respondían a su luz desde el fondo de la bóveda. «Dios mío», susurró, incapaz de creer lo que sus ojos le decían. Parecía oro, parecían joyas, en medio de la desolación, en un pueblo muerto, en un banco olvidado por el tiempo, había algo que brillaba con la promesa de una vida nueva. Su corazón comenzó a latir desbocado, golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. ¿Era real? ¿O la fatiga y el hambre le estaban provocando alucinaciones? Tenía que saberlo, tenía que tocarlo. Si eso era real, sus problemas habían terminado. Podría comprar una casa, pagar médicos, darles comida caliente a sus hijos todos los días. Extendió la mano, sus dedos rozando el metal helado de la puerta para intentar abrirla un poco más. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de acero. ¡Pam! El sonido vino de arriba. Elena se congeló, apagando la linterna instintivamente. La oscuridad la tragó de nuevo. Se quedó inmóvil, sin atreverse siquiera a respirar, con los ojos desorbitados en la negrura. Pudo haber sido una ventana golpeada por el viento. Pudo haber sido una viga vieja asentándose. Pero entonces lo escuchó de nuevo. Croc, croc, croc. Eran pasos. Pasos lentos, pesados y deliberados. Alguien caminaba en el piso de arriba, justo sobre su cabeza. El polvo se desprendió del techo y cayó sobre su cabello. El terror la invadió con una claridad cristalina. El pueblo fantasma no estaba desierto. Alguien más estaba allí. Y ella estaba sola,
en la oscuridad, parada frente a una bóveda abierta que escondía una fortuna, con sus 3 hijos durmiendo indefensos a solo unos metros de distancia. Elena apretó la linterna contra su pecho, como si fuera un arma, mientras el sonido de los pasos se detenía justo encima de donde ella estaba, como si la criatura o la persona arriba pudiera sentir su presencia a través del suelo de madera y hormigón. ¿Quién o qué custodiaba este lugar olvidado? Querido oyente, antes de que el misterio nos consuma, necesito pedirte algo importante. Si has sentido el frío de la lluvia y el terror de Elena en esta noche oscura, si tu corazón late tan rápido como el de ella frente a esa bóveda misteriosa, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal. Dale me gusta a esta historia para ayudarnos a seguir creando y déjame un comentario. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando esta noche? Quiero saber hasta dónde llega el eco de este misterio. No olvides activar la campanita, porque lo que Elena está a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre el miedo. Elena sabía que tenía 2 opciones: correr hacia sus hijos y tratar de huir a la tormenta, donde la muerte por frío era segura, o quedarse y enfrentar lo que sea que estuviera arriba para proteger el tesoro que podría salvarlos. Los pasos se reanudaron. Esta vez se dirigían hacia la escalera, hacia abajo, hacia ella. Elena encendió la linterna una vez más, pero no apuntó a la escalera. Apuntó a la rendija de la bóveda. Si iba a morir, o si iba a luchar, necesitaba saber por qué. Necesitaba saber si el brillo era real. Con una fuerza nacida de la desesperación absoluta de una madre, puso su hombro contra la inmensa puerta de acero y empujó. El metal gimió, un sonido agudo y chirriante que resonó en todo el edificio, delatando su posición a quienquiera que bajara las escaleras. Pero la puerta se movió. Se abrió lo suficiente para que ella pasara. Elena dio un paso hacia el interior de la bóveda, hacia el brillo, hacia el secreto, dejando atrás la seguridad del vestíbulo y adentrándose en la boca del lobo, justo cuando la sombra de una figura humana aparecía en lo alto de la escalera del banco. El juego del gato y el ratón había comenzado. Elena contuvo el aliento hasta que sus pulmones ardieron, presionando su espalda contra el frío metal interior de la bóveda. La figura en lo alto de la escalera se detuvo. El haz de la linterna de la viuda estaba apagado, sumiendo el vestíbulo del banco en una negrura absoluta, solo rota por los relámpagos que, aunque más espaciados, seguían iluminando brevemente las ventanas altas con un resplandor espectral. El sonido de los pasos, aquel crujido de botas pesadas sobre madera vieja, cesó. Hubo un bufido, un sonido animal, húmedo y gutural. Elena, con el corazón martilleando contra sus costillas como un prisionero desesperado, vio 2 orbes amarillos brillar en la oscuridad desde la barandilla del piso superior. No era un hombre, no era un espectro, era un coyote, probablemente buscando refugio de la misma tormenta que había atrapado a su familia. El animal, escuálido y empapado, olfateó el aire cargado de polvo y miedo humano. Tras unos segundos que parecieron siglos, la bestia decidió que aquel lugar no ofrecía comida ni calor, y con un trote ligero, casi silencioso, descendió las escaleras y se escabulló por donde Elena y sus hijos habían entrado, perdiéndose en la noche lluviosa. La viuda exhaló, temblando incontrolablemente. No era una amenaza humana, pero la presencia del animal salvaje le recordó lo vulnerables que eran. Regresó junto a sus hijos, se envolvió en las viejas cortinas de terciopelo y montó guardia con los ojos abiertos de par en par, vigilando las sombras hasta que la tormenta se agotó y el gris plomizo del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas sucias. La luz del día no trajo consuelo, sino una revelación desoladora. El pueblo fantasma, que por la noche había sido un contorno de pesadilla, se reveló ahora como un monumento a la tristeza. Desde las ventanas del banco, Elena observó la calle principal convertida en un lodazal. Los edificios de madera estaban blanqueados por el sol de décadas y carcomidos por las termitas. No había colores, solo una gama infinita de marrones, grises
y ocres. Era un cementerio de sueños donde el tiempo se había detenido abruptamente. Mateo se removió en su sueño y tosió. Una tos seca, fea. Elena se acercó a él y le puso la mano en la frente. Estaba ardiendo. La lluvia fría de la noche anterior, sumada al estrés y la mala alimentación de las últimas semanas, estaba cobrando su precio. «Agua», gimió el niño sin abrir los ojos. La botella que tenían estaba vacía. La necesidad de supervivencia reemplazó momentáneamente la curiosidad por el oro. Elena despertó suavemente a Sofía y cargó a Lucas en su pecho, asegurándolo con un rebozo improvisado. «Vamos a buscar comida, mis amores. Quédense cerca de mí». «No toquen nada», advirtió con voz firme, aunque por dentro se sentía tan frágil como el cristal de las ventanas rotas. Salieron del banco. El aire de la mañana era gélido y olía a tierra mojada y ozono. Caminaron con cautela por el entablado de madera que servía de acera, evitando los tablones podridos que dejaban ver la oscuridad debajo. Su destino era el edificio que habían visto la noche anterior, el Almacén General de Suministros. La puerta del almacén estaba abierta de par en par, colgando de una sola bisagra oxidada. Al entrar, el polvo bailó en los rayos de luz que entraban por el techo colapsado en una esquina. Era una cápsula del tiempo. Había estantes llenos de latas oxidadas cuyas etiquetas se habían desintegrado hace mucho. Herramientas de minería, picos, palas y lámparas de aceite cubiertas de telarañas. En el mostrador, una caja registradora de bronce permanecía cerrada, muda testigo de las últimas transacciones. Elena buscó frenéticamente. La mayoría de las cosas eran inservibles, basura podrida. Pero en la parte trasera encontró una caja de madera sellada. Con una palanca de hierro que halló en el suelo, forzó la tapa. Dentro, protegidas por paja seca, había latas de duraznos en almíbar y frijoles. Estaban abolladas, viejas, pero intactas. «Gracias, Dios mío», susurró sintiendo una punzada de esperanza. Mientras los niños comían los duraznos con avidez, usando sus propios dedos y ensuciándose las caras con el dulce néctar, Elena exploró el mostrador. Bajo una capa de suciedad, encontró un periódico amarillento, crujiente al tacto, como la piel de una cebolla vieja. La Voz de la Sierra, fechado el 14 de octubre de 1974. El titular en letras negras y alarmantes rezaba: «Evacuación inmediata ordenada por el gobierno. Riesgo biológico no identificado». Elena leyó el artículo con avidez. Hablaba de una enfermedad repentina en las minas, una fiebre que hacía sangrar los ojos, y de una orden militar de abandonar el pueblo en menos de 4 horas. No se permitía llevar equipaje, solo lo puesto. Se hablaba de camiones del ejército esperando en la carretera principal para llevar a los habitantes a una zona de cuarentena. «Por eso lo dejaron todo», murmuró Elena para sí misma. Huyeron por sus vidas. El pánico debió ser absoluto. Pero entonces, un pensamiento se abrió paso en su mente como una aguja ardiente. Si todos huyeron con lo puesto, si el pánico fue tan grande que dejaron comida y ropa, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de cerrar el banco? Y más importante aún, ¿por qué alguien se quedó atrás para esconderse en la bóveda? La imagen del brillo dorado en la oscuridad regresó a ella con la fuerza de una obsesión. Ese oro no era solo riqueza, era una anomalía. Era algo que no encajaba con la historia de la evacuación. Con los niños algo más recuperados y el estómago lleno, Elena sintió que la fuerza regresaba a sus extremidades. Tomó la palanca de hierro que había usado para abrir la caja de comida. Pesaba, era sólida y fría, una herramienta de destrucción y construcción al mismo tiempo. «Vamos a volver al banco», dijo Elena. Mateo la miró con ojos cansados, pero asintió. No tenían a dónde más ir. El coche seguía muerto en el camino, y el pueblo no ofrecía más refugio que aquel edificio de piedra. El regreso fue silencioso. El pueblo parecía observarlos desde sus cuencas vacías. Al entrar de nuevo en el vestíbulo del banco, Elena sintió una electricidad diferente en el aire. Ya no era solo miedo, era anticipación. Dejó a los niños en su rincón seguro,
dándoles unas revistas viejas para que jugaran, y se dirigió a la reja del fondo con determinación. La bóveda la llamaba. Era un canto de sirena hecho de metal y avaricia, pero también de necesidad desesperada. Se paró frente a la puerta circular masiva. A la luz del día, la rendija parecía menos amenazante, pero el misterio era aún más profundo. Elena insertó el extremo plano de la palanca en la abertura, buscando un punto de apoyo entre el marco de acero y la puerta de la cámara acorazada. «Por favor», gruñó empujando con todo el peso de su cuerpo. El metal protestó. El óxido que había soldado las bisagras durante 40 años se rompió con un chasquido seco. La puerta, equilibrada perfectamente por los ingenieros de antaño, comenzó a ceder, milímetro a milímetro. Elena empujó, sus botas resbalando en el suelo de piedra, el sudor perlando su frente y mezclándose con la suciedad de su rostro. Imaginó a los acreedores que le quitaron su casa. Imaginó la cara del capataz de la mina que le dijo que la muerte de Pedro no valía nada. Imaginó el hambre futura de sus hijos y canalizó toda esa rabia, toda esa frustración en sus brazos. Con un gemido final de los goznes, la puerta se abrió lo suficiente para dejar pasar a una persona holgadamente. El aire que salió de la bóveda era rancio, estancado. Olía a encierro, a metal viejo y a algo más, algo dulzón y nauseabundo que Elena no supo identificar al principio. Encendió la linterna, aunque la luz del día ya se filtraba débilmente hasta allí. Elena entró. La cámara acorazada era más grande de lo que parecía desde fuera. Las paredes estaban forradas de cajas de seguridad de latón, muchas de ellas abiertas y vacías, con sus contenidos saqueados y tirados por el suelo. Papeles, bonos, acciones sin valor esparcidos como confeti de una fiesta macabra. Pero en el centro de la sala, sobre una mesa de madera robusta y también apilado en el suelo, estaba lo que ella había visto la noche anterior. No eran alucinaciones, eran lingotes, pequeños, irregulares, toscos, oro de mina, fundido apresuradamente, sin los sellos oficiales del gobierno, y junto a ellos bolsas de lona podrida que se habían abierto, derramando un río de monedas de plata, relojes de bolsillo de oro, collares de perlas y anillos con piedras preciosas que capturaban la luz de la linterna y la devolvían multiplicada por 1000. Era una fortuna, una cantidad de riqueza obscena, suficiente para comprar no solo una casa, sino una ciudad entera, suficiente para que sus hijos, y los hijos de sus hijos, nunca tuvieran que trabajar ni pasar frío. Elena sintió que las rodillas le fallaban. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito de euforia histérica. Se acercó, hipnotizada, extendiendo la mano para tocar un lingote. Estaba frío, pesado, real. Fue entonces cuando movió el haz de luz hacia el rincón más oscuro de la bóveda, detrás de la mesa, donde la sombra era más densa. El grito que había estado conteniendo se transformó en un grito de horror que se le atragantó en la garganta. Allí, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de cajas de seguridad, había un esqueleto humano. Los restos estaban vestidos con jirones de lo que alguna vez fue un traje elegante de 3 piezas. La tela estaba carcomida, pero los gemelos de oro en las muñecas de hueso seguían brillando intactos. Pero no fue la muerte lo que heló la sangre de Elena. Fue la postura. El esqueleto tenía los brazos rodeando una bolsa de cuero llena de joyas, abrazándola contra sus costillas vacías en un gesto de avaricia eterna. Y en su mano derecha, los dedos de hueso todavía estaban curvados, apretando con rigor mortis el mango de nácar de un revólver antiguo. El cañón del arma no apuntaba a la puerta, no apuntaba a un enemigo invisible, apuntaba a su propia sien. Elena retrocedió, tropezando con un lingote de oro. El sonido metálico resonó como una campana fúnebre en el espacio confinado. Este hombre no había muerto por la fiebre, no había muerto de hambre. Se había encerrado aquí, con toda la riqueza del pueblo, mientras los demás huían o morían. Se había atrincherado con su tesoro. Y al final,
La soledad o la culpa lo habían llevado a quitarse la vida, rodeado de un oro que no podía comer ni beber. Elena miró el arma, luego el oro, y finalmente el agujero negro y vacío de la calavera que parecía mirarla con una sonrisa burlona. Había encontrado la salvación económica para su familia, sí, pero acababa de entrar en una tumba. Y lo que ella no sabía, mientras el brillo del oro luchaba contra la oscuridad de la muerte en esa habitación, era que aquel disparo que sonó hace décadas no había sido el final de la historia. Alguien más sabía de este lugar. Alguien más había estado buscando este legado durante años. Fuera, en el horizonte lejano donde la carretera de tierra se encontraba con el cielo, una nube de polvo comenzaba a levantarse. Un vehículo moderno, negro y potente se acercaba devorando kilómetros, siguiendo un mapa tan antiguo como el periódico que Elena había leído. El verdadero peligro no estaba en los muertos que abrazaban el oro, sino en los vivos que estaban dispuestos a matar por él. Elena escuchó a Mateo toser de nuevo desde el vestíbulo, un sonido frágil que la devolvió a la realidad. Tenía el tesoro, pero ahora, sin saberlo, tenía una diana pintada en la espalda. La viuda acababa de heredar la maldición de la ciudad fantasma. Elena se quedó inmóvil, paralizada entre el deseo y el espanto. El oro a sus pies brillaba con una promesa seductora, pero la cuenca vacía del cráneo que la observaba desde la penumbra le gritaba una advertencia silenciosa. Aquel hombre había muerto protegiendo esto, o quizás siendo prisionero de ello. La viuda sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal, no por el frío de la bóveda, sino por la repentina certeza de que aquel tesoro estaba maldito. «Mamá», la voz de Mateo resonó desde el vestíbulo, débil y quebrada por la fiebre. El instinto maternal rompió el trance de Elena. Se dio la vuelta, dando la espalda a la muerte y al oro, y corrió hacia sus hijos. Al llegar al vestíbulo, la situación la golpeó con la fuerza de un mazo. Mateo estaba peor. Su piel ardía al tacto, sus ojos estaban vidriosos y respiraba con dificultad. La tos se había convertido en un estertor preocupante. Sofía miraba a su hermano con terror, apretando su muñeca contra el pecho, y el pequeño Lucas empezaba a llorar de hambre, un llanto débil que partía el alma. «Necesitamos medicinas. Necesitamos salir de aquí», murmuró Elena sintiendo cómo la desesperación le arañaba la garganta. Miró hacia la puerta del banco, hacia la calle desierta y fangosa. El oro no servía de nada si morían allí. No podía comerse los lingotes, no podía curar a Mateo con collares de perlas. Tenía que intentar arreglar el coche o al menos buscar ayuda, por muy lejos que estuviera. «Sofía, escucha bien», dijo Elena, tomando a la niña por los hombros y mirándola a los ojos. «Cuida a tus hermanos. No te muevas de aquí. Voy a intentar hacer funcionar el auto. Volveré enseguida. ¿Entendiste?» La niña asintió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Elena salió corriendo del banco. El sol de media mañana era engañoso. Iluminaba pero no calentaba. El viento soplaba fuerte, levantando remolinos de polvo en la calle principal. Llegó al coche jadeando y abrió el capó de nuevo. Miró el motor, una masa incomprensible de cables y metal. Golpeó la batería con una piedra, movió algunos cables sueltos, rezando, suplicando a cualquier santo que la escuchara. Se subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor tosió una vez, 2 veces, y murió de nuevo. Elena golpeó el volante con frustración, gritando un insulto al aire vacío. Estaban atrapados, condenados a morir de hambre o enfermedad a metros de una fortuna incalculable. Fue entonces cuando lo vio. En el horizonte, donde la carretera de tierra se curvaba entre 2 colinas rocosas, una nube de polvo se elevaba hacia el cielo azul pálido. Al principio, su corazón dio un vuelco de alegría. ¡Ayuda! ¡Alguien venía! Estaba a punto de salir del coche y agitar los brazos, gritar hasta desgarrarse las cuerdas vocales. Pero algo la detuvo. Un sexto sentido, una intuición primitiva que le erizó el vello de la nuca. El vehículo que se acercaba no era una patrulla de rescate, ni un camión de granja destartalado.
Era una camioneta negra, grande, moderna, con vidrios tintados y defensas reforzadas. Avanzaba con una determinación agresiva, sorteando los baches con una suspensión militar. No parecía un vehículo perdido. Parecía un depredador acechando a su presa. Elena se agachó dentro de su propio coche, espiando por encima del tablero. La camioneta se detuvo justo a la entrada del pueblo, a unos 300 metros de donde ella estaba. Las puertas se abrieron. 3 hombres bajaron. No vestían uniformes de policía ni ropa de trabajo. Llevaban chaquetas de cuero caras, botas tácticas y gafas de sol oscuras. Uno de ellos, un hombre alto y calvo con una cicatriz visible en la mejilla, desplegó un mapa sobre el capó de la camioneta negra. Señaló hacia el pueblo y luego, con un dedo enguantado, apuntó directamente hacia el edificio de piedra y columnas. El banco. Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. No eran turistas, no eran rescatistas. Sabían a dónde iban. Sabían lo que había en la bóveda. Eran los dueños del secreto. O quizás los herederos de la codicia que había matado al hombre del esqueleto. «¡Miren eso!», gritó uno de los hombres, señalando el coche de Elena aparcado a un lado de la calle. «Alguien se nos adelantó», respondió el hombre calvo. Su voz, llevada por el viento, era fría y metálica. «Revisen el auto. Si hay alguien ya saben qué hacer. No quiero testigos». La sentencia de muerte flotó en el aire como una nube tóxica. Elena no esperó. Abrió la puerta de su coche del lado opuesto a la calle, deslizándose hacia el suelo y arrastrándose por el barro, oculta tras la carrocería oxidada de su vehículo. Tenía que volver al banco. Tenía que llegar antes que ellos. Sus hijos estaban allí, indefensos, jugando en el vestíbulo de un edificio que se había convertido en el objetivo de unos asesinos. Se movió rápido, agazapada, usando los restos de los edificios de madera como cobertura. Escuchó cómo los hombres se acercaban a su coche rompiendo una ventana para ver el interior. «Está vacío, jefe, pero el motor está caliente. No pueden haber ido lejos. Busquen en el pueblo. Empiecen por el banco. El oro es la prioridad, luego nos encargamos de las ratas que se colaron». Elena corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Sus pulmones ardían, sus piernas pesaban como plomo, pero el terror de imaginar a esos hombres encontrando a Sofía y al bebé le dio alas. Entró al banco por una puerta lateral que daba a un callejón, una entrada de servicio que había notado antes pero no había explorado. Llegó al vestíbulo jadeando, con los ojos desorbitados. Sofía dio un respingo al verla. «Mamá, ¿arreglaste el auto?» «Shh, silencio absoluto», susurró Elena, con un dedo sobre los labios, su cara pálida como la cera. Tomó a Lucas en brazos y agarró a Mateo, obligándolo a ponerse de pie a pesar de su debilidad. «Vienen hombres malos, Mateo. Necesito que seas fuerte. Necesito que camines». «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía, empezando a llorar de nuevo al ver el pánico en los ojos de su madre. Elena miró alrededor. No podían salir. Los hombres estaban en la calle principal, bloqueando la única salida lógica. El edificio no tenía sótano visible, ni ático accesible. Estaban acorralados. Entonces, su mirada se posó en la bóveda abierta al fondo del pasillo. La tumba de acero, el único lugar con paredes lo suficientemente gruesas para detener una bala. El único lugar con una puerta que se podía cerrar desde adentro. «A la bóveda», dijo Elena tomando una decisión que iba contra todo instinto de supervivencia. «Vamos a escondernos en la bóveda». Arrastró a sus hijos hacia la oscuridad de la cámara acorazada. Pasaron junto a las cajas de seguridad vacías, junto a la mesa con los lingotes, junto al esqueleto que seguía sonriendo a la eternidad. «Mamá, hay un muerto», gritó Sofía horrorizada. «No mires, mi amor, no mires. Él no te hará daño. Los de afuera sí». Elena empujó a los niños hacia el rincón más alejado, detrás de la mesa, ocultándolos de la vista directa de la entrada. Luego, corrió hacia la puerta circular. Agarró la manija interna, una rueda de acero fría y pesada. Escuchó pasos en el vestíbulo del banco, voces rudas, risas crueles. «Salgan, ratitas. Sabemos que están aquí». Estaban dentro.
Con un esfuerzo sobrehumano, Elena tiró de la puerta hacia adentro. Los goznes, que tanto le había costado mover para abrir, ahora parecían ayudarla como si la bóveda quisiera tragárselos para siempre. La puerta se cerró con un chasquido metálico, sordo y definitivo, justo cuando una ráfaga de disparos resonó en el vestíbulo, haciendo saltar astillas de la madera del mostrador. La oscuridad fue total, instantánea, absoluta. Elena encendió su linterna con manos temblorosas. El haz de luz iluminó las caras aterrorizadas de sus hijos, el brillo del oro maldito y la calavera del suicida. «Estamos atrapados», susurró Mateo, su voz llena de la lucidez febril de la enfermedad. «Estamos seguros», corrigió Elena, aunque sabía que era una verdad a medias. La puerta de acero los protegía de las balas, sí, pero también los convertía en prisioneros. El aire dentro de una bóveda sellada es finito. Tenían horas, tal vez menos antes de que el dióxido de carbono los adormeciera para siempre, sumándolos a la colección de huesos de aquel lugar. Del otro lado del acero, escucharon golpes sordos, martillazos. Los hombres estaban intentando entrar. «Traigan el soplete y los explosivos de la camioneta», escuchó Elena amortiguado por el grosor de la puerta. «Si se encerraron ahí con nuestro oro, los sacaremos a pedazos». Elena abrazó a sus hijos, sintiendo cómo el cerco se cerraba. Estaban sentados sobre una fortuna, encerrados en una tumba, con lobos rabiosos arañando la puerta. Y el reloj de su vida acababa de empezar una cuenta regresiva acelerada. Atención, oyente. La situación es crítica. Elena y sus pequeños están atrapados en una caja de acero sin salida aparente, mientras asesinos armados preparan explosivos al otro lado. El aire se acaba, la esperanza se desvanece, pero recuerda, donde hay sombra, hay secretos. Y en esa bóveda, el esqueleto del viejo banquero no está solo de adorno. ¿Qué es esa llave oxidada que cuelga de su chaleco? ¿Y qué dice ese diario cubierto de polvo que yace bajo su mano huesuda? Si quieres saber si Elena encontrará la salida antes de que sea demasiado tarde, no te muevas. Suscríbete ahora si aún no lo has hecho, porque la próxima parte te dejará sin aliento. ¿Crees que lograrán escapar? Déjame tu teoría en los comentarios. El tiempo corre. Tic, tac. El silencio dentro de la bóveda era denso, pesado, una entidad física que presionaba contra los tímpanos de Elena y sus hijos. Fuera, al otro lado de las toneladas de acero y hormigón, el mundo seguía existiendo con su violencia y su ruido, pero allí dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Solo se escuchaba la respiración agitada de Sofía y el silbido asmático del pequeño pecho de Mateo. La linterna de Elena parpadeó una vez, proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de cajas de seguridad. La batería estaba muriendo. La oscuridad total, esa negrura asfixiante que los sepultaría vivos, estaba a minutos de distancia. «Mamá, tengo miedo. Está muy oscuro», lloriqueó Sofía, aferrándose a la pierna de Elena. «Cierra los ojos, mi vida. Imagina que estamos en una cueva mágica, jugando a las escondidas», susurró Elena, acariciando el cabello sucio y enredado de su hija. Su voz era dulce, pero sus ojos escaneaban el espacio confinado con la desesperación de un animal enjaulado. «Bang, bang, bang». Los golpes resonaron desde el exterior, amortiguados pero inconfundibles. Eran rítmicos, metódicos. Alguien estaba golpeando la puerta con un mazo, probando su resistencia, buscando puntos débiles. Luego, un siseo agudo, como el de una serpiente gigante, comenzó a filtrarse. «Están usando un soplete», dijo Elena para sí misma, sintiendo un nudo en el estómago. El calor del corte tardaría en atravesar el acero, pero eventualmente lo haría. Y con el calor vendría el humo, consumiendo el poco oxígeno que les quedaba aún más rápido. Tenía que haber una salida. Un banco de esta envergadura, con una bóveda tan sofisticada, no podía ser una trampa mortal sin escapatoria. Los arquitectos siempre dejaban una puerta trasera, un mecanismo de seguridad para los empleados atrapados accidentalmente. Elena se levantó,
dejando a los niños acurrucados junto a las bolsas de monedas de plata. Se acercó al esqueleto del banquero suicida. A la luz agonizante de la linterna, la figura macabra parecía burlarse de su situación. «Tú sabías algo», murmuró Elena, arrodillándose junto a los huesos. «Tú no te mataste solo por codicia. Tú te estabas escondiendo de algo, igual que nosotros». Con manos temblorosas, pero guiada por una necesidad imperiosa, comenzó a registrar los restos. Apartó con delicadeza los dedos de hueso que aferraban el revólver. El arma cayó al suelo con un ruido metálico seco. Debajo de la mano huesuda, cubierto por una capa de polvo grisáceo de 40 años, había un pequeño libro encuadernado en cuero negro, un diario. Elena lo abrió con cuidado. Las páginas estaban quebradizas, la tinta desvanecida pero legible. Pasó las hojas rápidamente, buscando algo, cualquier cosa que le diera una pista. Las entradas finales eran frenéticas, escritas con una caligrafía temblorosa. 14 de octubre. El ejército ha cercado el pueblo. Dicen que es una plaga. Mentiras. Vinieron por el oro. Saben que lo fundimos aquí, en secreto, para evitar los impuestos del gobierno. No dejarán testigos. He enviado a Marta y a los niños por el paso del norte. Espero que logren cruzar antes del bloqueo. Yo me quedo. No puedo dejar que se lleven el trabajo de mi vida. Elena pasó la página. 15 de octubre. Están quemando las casas. Escucho los disparos. Han matado a Suárez y a los demás. Vienen hacia el banco. He cerrado la bóveda. Solo yo conozco el túnel. El viejo túnel de contrabando que conecta con el pozo seco detrás de la iglesia. Pero la puerta del túnel está atascada. La humedad ha hinchado la madera. No tengo fuerzas para abrirla. Estoy atrapado con mi oro. Dios me perdone. Un túnel. El corazón de Elena dio un salto violento en su pecho. Había una salida. Una ruta de escape secreta diseñada para situaciones desesperadas como esta. Pero, ¿dónde? Leyó la última línea de nuevo. La puerta del túnel, bajo la estantería C4. Elena levantó la vista. Las paredes de la bóveda estaban cubiertas de estanterías metálicas numeradas y letradas. ABC. Allí estaba. Sección C, estante 4. Era una estantería baja, pegada al suelo, llena de cajas de documentos podridos. «Mateo, Sofía, ayúdenme a mover esto allí», gritó Elena corriendo hacia la estantería. Los niños, espoleados por la urgencia en la voz de su madre, se levantaron y empujaron. La estantería estaba atornillada al suelo, oxidada y pesada. Elena tiró con todas sus fuerzas, sintiendo cómo sus músculos protestaban y sus uñas se rompían contra el metal. 1, 2, 3. Con un chirrido agónico, los tornillos cedieron y la estantería se volcó hacia un lado, levantando una nube de polvo asfixiante. Debajo, en el suelo de hormigón, había una losa de piedra cuadrada con una anilla de hierro incrustada en el centro. Era una trampilla. Elena se dejó caer de rodillas sobre ella, tosiendo por el polvo. Agarró la anilla con ambas manos y tiró. No se movió. Estaba sellada. Tal como decía el diario, la humedad y el tiempo la habían soldado. El banquero había muerto intentando abrirla. Desde la puerta de la bóveda, el sonido del soplete se intensificó. Un punto rojo incandescente comenzó a brillar en el centro del acero, como un ojo maligno abriéndose paso hacia ellos. El aire se estaba calentando. El olor a metal quemado llenó la pequeña habitación. «¡Mamá!», gritó Sofía señalando el punto rojo. «¡Van a entrar! No voy a dejar que nos atrapen», rugió Elena. Miró alrededor buscando una herramienta. La palanca que había usado para entrar al banco estaba afuera, en el vestíbulo. No tenía nada. Solo sus manos y... Su mirada cayó sobre el revólver del banquero y sobre los lingotes de oro. Agarró un lingote, un bloque macizo y pesado de oro puro. Lo usó como martillo, golpeando frenéticamente los bordes de la losa de piedra. Clang, clang, clang. El oro, siendo un metal blando, se deformaba con cada golpe, pero la piedra y el mortero viejo empezaron a agrietarse. «Mateo, busca algo para hacer palanca. Cualquier cosa», gritó sin dejar de golpear.
El niño, movido por la adrenalina, rebuscó entre los restos del banquero. Encontró un abrecartas de bronce, largo y robusto, en el suelo junto al diario. «Ten, mamá». Elena insertó la punta del abrecartas en la grieta que había abierto con el lingote. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo. El bronce se dobló amenazando con romperse. «¡Ayúdame!». Mateo se colgó del brazo de su madre. Sofía también empujó. Incluso el pequeño Lucas, desde el suelo, parecía mirar con intensidad, como si entendiera que su vida dependía de ese momento. ¡Crack! La losa de piedra se levantó 1 centímetro. Un soplo de aire frío y húmedo, con olor a tierra mojada, salió de la grieta, golpeándoles la cara. Era el aire más dulce que Elena había respirado jamás. «Sí, vamos», gritó, con lágrimas en los ojos. Volvieron a hacer palanca. La losa se levantó más. Elena metió los dedos en la abertura, sin importarle el dolor, y tiró hacia arriba con un grito gutural que salió desde lo más profundo de sus entrañas. La trampilla se abrió completamente, cayendo hacia atrás con un golpe sordo. Debajo se abría un agujero negro. Unas escaleras de mano de hierro, oxidadas pero aparentemente sólidas, descendían hacia la oscuridad absoluta. «¡Rápido!», ordenó Elena. En ese momento, una explosión sacudió la puerta de la bóveda. El punto rojo incandescente estalló hacia adentro en una lluvia de chispas y metal fundido. Los hombres habían detonado una carga pequeña para debilitar las bisagras. La puerta principal crujió y se inclinó, colgando precariamente. «¡Están entrando!», gritó una voz ronca desde el otro lado. «¡Preparen las armas!». Elena no dudó. Agarró a Sofía y la bajó por el agujero. «Baja, mi amor. No te sueltes. Espérame abajo». Luego bajó a Mateo. El niño estaba débil, casi desmayado, pero el miedo lo mantenía moviéndose. Finalmente, Elena tomó a Lucas en un brazo. Con el otro, agarró la mochila escolar de Mateo que estaba en el suelo. En un gesto instintivo, barrió la mesa con el brazo, llenando la mochila con puñados de joyas, monedas de plata y 2 lingotes de oro. No era codicia, era supervivencia. Si salían de esta, necesitarían dinero para desaparecer. Se colgó la mochila al hombro, apretó al bebé contra su pecho y puso un pie en la escalera de hierro. Justo cuando su cabeza estaba por desaparecer bajo el nivel del suelo, la puerta de la bóveda se vino abajo con un estruendo ensordecedor. 3 siluetas armadas irrumpieron en la habitación entre el humo y el polvo. «¡Ahí están!», gritó uno de los hombres, viendo a Elena descender por el agujero. «¡Alto o disparo!», rugió el líder calvo, levantando una pistola automática. Elena no esperó. Se dejó caer los últimos metros, aterrizando en el suelo fangoso del túnel subterráneo. Arriba vio el cañón del arma apuntando hacia la abertura. «¡Corran!», gritó a sus hijos, empujándolos hacia la oscuridad del túnel. Un disparo resonó, y una bala rebotó en la escalera de hierro, sacando chispas a centímetros de la cabeza de Elena. «¡Se escapan por el túnel!», oyó gritar al hombre. «¡Síganlos! ¡Tráiganme mi oro!». Elena encendió la linterna moribunda una última vez. El túnel se extendía frente a ellos, estrecho, bajo y lleno de raíces de árboles que habían atravesado el techo. Era una garganta de tierra que podía colapsar en cualquier momento, pero era su única oportunidad. «No miren atrás», dijo Elena, con la voz entrecortada por el esfuerzo y el pánico. «Corran y no paren hasta ver la luz». Detrás de ellos escucharon el sonido de botas pesadas golpeando los peldaños de hierro. La persecución había pasado del acero al barro, de la superficie a las entrañas de la tierra. Y en la oscuridad del subsuelo, la ventaja de las armas de fuego se reducía, y el instinto primitivo de una madre acorralada se convertía en el arma más peligrosa de todas. El túnel olía a muerte antigua, pero al final de ese camino negro, Elena juró que encontrarían la vida, o morirían intentándolo. El suspenso es insoportable, amigos. Elena y sus niños se adentran en las profundidades de la tierra, perseguidos por asesinos despiadados. La linterna se apaga. El túnel es inestable. ¿A dónde lleva este pasadizo olvidado?
Podrán salir antes de que los alcancen o de que el techo se les venga encima. No te pierdas el desenlace. ¿Crees que el túnel tiene salida o es una trampa mortal? Comenta salida si tienes esperanza o trampa si crees que el destino es cruel. Y prepárate, porque la parte 5 traerá una sorpresa que nadie espera. La oscuridad del túnel no era simplemente la ausencia de luz. Era una entidad física, una mordaza de terciopelo negro que se cerraba sobre la garganta de Elena y sus hijos. El aire allí abajo era espeso, casi líquido, impregnado de un olor acre a mojo, raíces podridas y la humedad estancada de décadas de abandono. Cada respiración era una lucha, cada paso un desafío contra el fango pegajoso que intentaba succionar sus zapatos y retenerlos en las entrañas de la tierra. Elena avanzaba a tientas, con una mano extendida hacia adelante para no chocar contra las paredes irregulares y la otra sujetando con fuerza el brazo de Mateo, quien tropezaba constantemente, debilitado por la fiebre. En su pecho, el pequeño Lucas sollozaba en silencio, un bulto cálido y tembloroso atado a ella con el rebozo, mientras que la mochila cargada con el oro y las joyas golpeaba rítmicamente contra su cadera, un recordatorio pesado y doloroso de por qué estaban corriendo hacia lo desconocido. «¡Más rápido!», susurró Elena, con la voz rasgada por la sequedad y el pánico. Detrás de ellos, el estruendo de la persecución retumbaba como un trueno subterráneo. Las voces de los hombres eran distorsionadas por la acústica del túnel, convirtiéndose en gruñidos bestiales que rebotaban en las paredes de tierra. «Veo sus huellas», bramó una voz masculina, cargada de ira. «No pueden haber ido lejos. Aceleren». El haz de luz de la linterna de Elena, que había sido su única guía y consuelo, comenzó a fallar de manera definitiva. La bombilla parpadeó, emitiendo un zumbido agónico, y la luz se tornó de un amarillo enfermizo a un naranja moribundo. No, sé por favor, ahora no», rogó Elena al vacío. Pero la tecnología no entiende de plegarias. Con un último destello, la linterna se apagó, dejándolos sumidos en una negrura absoluta, tan densa que Elena tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que seguía teniendo los ojos abiertos. El terror se apoderó de Sofía, quien soltó un grito ahogado. «¡Mamá! No veo nada». «Estoy aquí, mi amor. Dame la mano». «No te sueltes de mi camisa», respondió Elena, tratando de proyectar una calma que no sentía. Su corazón latía tan fuerte que temía que los perseguidores pudieran escucharlo a través de la oscuridad. Tuvieron que reducir la velocidad, avanzando como ciegos en un laberinto. Elena usaba sus pies para tantear el terreno, sintiendo las piedras sueltas y los charcos de agua helada. Sus dedos rozaban las paredes, encontrando raíces que colgaban del techo como dedos de bruja, arañándoles la cara y el cabello. Los pasos de los hombres se escuchaban cada vez más cerca. Las linternas de los perseguidores comenzaron a proyectar haces de luz erráticos que bailaban en las curvas del túnel detrás de ellos, acercándose implacablemente como los faros de un tren de la muerte. «¡Ahí están!», gritó uno de los sicarios. Un rayo de luz blanca iluminó brevemente la espalda de Elena y la cabellera enmarañada de Sofía. «Disparen a las piernas», ordenó la voz del líder calvo. «Queremos el oro. La mujer no importa». Un disparo ensordecedor rompió el aire viciado del túnel. La bala silbó por encima de sus cabezas y se incrustó en la tierra con un golpe sordo, haciendo caer una lluvia de polvo y guijarros sobre ellos. El túnel, inestable y viejo, gimió ante la vibración del disparo. Elena se detuvo un segundo, iluminada por la comprensión repentina de una oportunidad desesperada. Habían llegado a una sección donde el techo estaba sostenido por vigas de madera antigua, completamente podridas y combadas por el peso de la tierra superior. «¡Pasen, rápido!», gritó Elena, empujando a los niños para que cruzaran esa sección peligrosa. Una vez que Mateo y Sofía estuvieron unos metros por delante, Elena se giró. Los hombres estaban a menos de 20 metros, sus siluetas recortadas contra la luz de sus potentes linternas. Podía ver el brillo metálico de las armas y la mueca de triunfo en la cara del líder. Elena buscó a tientas en el suelo y encontró una piedra grande y pesada.
Miró la viga central, esa pieza de madera agrietada que parecía sostener todo el peso del mundo. «Esto es por mi esposo», gritó con furia, canalizando todo el dolor, la humillación y el miedo de los últimos meses en un solo movimiento. Golpeó la viga con todas sus fuerzas. 1, 2 veces. La madera crujió con un sonido que pareció el lamento de un gigante moribundo. «¡Cuidado!», gritó uno de los perseguidores frenando en seco. El techo cedió. Con un estruendo catastrófico, toneladas de tierra, rocas y raíces se desplomaron entre Elena y los hombres, creando una barrera instantánea de polvo y escombros. Los gritos de los asesinos quedaron ahogados bajo el alud, reemplazados por tosidos y maldiciones furiosas al otro lado del derrumbe. Elena retrocedió, tosiendo y cubriendo la cabeza del bebé para protegerlo del polvo asfixiante. Había ganado tiempo, pero no mucho. Podía escuchar cómo los hombres empezaban a cavar y golpear la barrera de tierra con palas o con sus propias manos. «¡Vamos! ¡Corran!», urgió a sus hijos, aprovechando la confusión. Ahora, sin la luz de los perseguidores, volvían a estar a ciegas, pero una corriente de aire fresco les golpeó la cara. Olía a lluvia reciente, a hierba mojada y a libertad. Avanzaron unos 50 metros más, tropezando y cayendo, hasta que vieron algo maravilloso arriba. Un círculo de luz grisácea. Era la salida. El pozo seco del que hablaba el diario. Llegaron a la base del pozo. Una escalera de grapas de hierro estaba incrustada en la pared de piedra circular, subiendo verticalmente unos 5 metros hacia la superficie. «Mateo, tú primero. Sube despacio. No mires abajo», ordenó Elena. El niño, temblando por la fiebre y el esfuerzo, se agarró a los hierros oxidados. Cada paso era una victoria. Sofía lo siguió, ágil como un gato asustado. Finalmente, le tocó a Elena. Con Lucas atado al pecho y la mochila pesada en la espalda, cada escalón era una tortura. El óxido le cortaba las palmas de las manos y sus músculos gritaban de agotamiento. Pero el miedo a lo que había dejado atrás, a esos hombres que seguramente ya estaban abriéndose paso a través del derrumbe, le daba una fuerza sobrenatural. Salió a la superficie jadeando, rodando sobre la hierba húmeda. Estaban en la parte trasera de la iglesia en ruinas, ocultos por unos matorrales espinosos. La lluvia había cesado, dejando un cielo plomizo y triste, pero para Elena era la vista más hermosa del universo. El coche jadeó, señalando hacia donde habían dejado su viejo vehículo, apenas visible entre la niebla a unos 100 metros de distancia. Corrieron. Ya no era una carrera furtiva, era una carrera abierta por la supervivencia. Sus pies chapoteaban en el barro, salpicando sus ropas ya arruinadas. Llegaron al auto. Elena arrancó la puerta del conductor y metió a los niños en el asiento trasero con una brusquedad nacida de la urgencia. «¡Al suelo! ¡Tírense al suelo!», gritó. Se sentó al volante. Sus manos temblaban tanto que la llave se le resbaló de los dedos y cayó al suelo del coche, entre los pedales y la basura acumulada. «No, no», gimió, tanteando frenéticamente en la oscuridad bajo el tablero. En ese instante, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un golpe metálico proveniente del pozo seco de donde acababan de salir. Una mano enguantada surgió del agujero, aferrándose al borde de piedra. Luego una cabeza calva, manchada de tierra y sangre, emergió como un demonio saliendo del infierno. El líder había logrado pasar. El hombre la vio. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en el coche. Levantó su arma con una calma terrorífica, apuntando directamente al parabrisas. Elena encontró la llave. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío. Se incorporó de golpe e insertó la llave en el contacto. El hombre disparó. El parabrisas estalló en una telaraña de grietas blancas justo al lado de la cabeza de Elena. Ella gritó, cubriéndose la cara con un brazo, pero no soltó la llave. «¡Arranca, maldita sea, arranca!», gritó girando la llave con toda su alma. El motor del viejo sedán emitió un quejido agónico, un ras, 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 que pareció durar una eternidad. El hombre del pozo ya estaba fuera, corriendo hacia ellos, disparando de nuevo.
Una segunda bala impactó en la puerta del conductor, perforando el metal y alojándose en el asiento, a milímetros de su cadera. El motor tosió una vez, se sacudió violentamente y con un rugido milagroso y estruendoso cobró vida. Elena pisó el acelerador a fondo, sin importarle que el motor estuviera frío o que las llantas estuvieran en el barro. Las ruedas giraron locamente, lanzando un abanico de fango hacia atrás, hasta que encontraron tracción en una piedra y el coche salió disparado hacia adelante. El asesino se quedó atrás, corriendo inútilmente, disparando sus últimas balas al aire, mientras el coche de la viuda se alejaba, derrapando por el camino de tierra, alejándose de la ciudad fantasma, de la tumba abierta y de la muerte que les había pisado los talones. Elena miró por el espejo retrovisor. La figura del hombre se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la niebla. Pero ella no soltó el volante, no dejó de acelerar. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el polvo y la sangre de un corte en su frente. Habían escapado del infierno, pero llevaban un pedazo de él en la mochila. Y Elena sabía que hombres como esos no se rinden. La persecución apenas había comenzado, pero esta vez la viuda tenía recursos. Esta vez la presa tenía colmillos de oro. ¡Qué momento tan intenso! El corazón se me sale del pecho. Elena ha logrado lo imposible, sacar a sus hijos de las garras de la muerte y escapar con el tesoro maldito. Pero ¿a dónde irá ahora? ¿Podrá un coche viejo dejar atrás a una organización criminal con recursos ilimitados? Y lo más importante, ¿qué hará con el oro? ¿Será su salvación o su condena definitiva? No te pierdas el gran final en la parte 6, donde veremos si la justicia existe o si el destino tiene una última carta cruel por jugar. Prepara tus pañuelos y tu aplauso, porque la transformación de Elena está a punto de completarse. ¿Estás listo para el desenlace? ¿Están listos para ver cómo termina esta odisea? Si has llegado hasta aquí, has sufrido con Elena en la lluvia, has sentido el terror en la oscuridad de la bóveda y has contenido el aliento en ese túnel maldito. Ahora necesito que dejes tu teoría final en los comentarios. ¿Crees que Elena podrá disfrutar de su nueva fortuna o el pasado la alcanzará? Escribe tu predicción ahora, porque lo que estás a punto de escuchar es el destino final de la viuda que desafió a la muerte. El viejo sedán devoraba la carretera, dejando una estela de polvo que el viento del desierto se encargaba de borrar. Elena conducía con la mirada fija en el horizonte, sus manos aferradas al volante con tal fuerza que sus nudillos parecían de mármol. No se atrevía a mirar atrás, temerosa de ver nuevamente la silueta negra de la camioneta perseguidora emergiendo de la nada. Atrás, en el asiento trasero, el silencio era absoluto. Mateo había caído en un sopor febril, su cabeza apoyada en el regazo de Sofía, quien acariciaba su cabello con una ternura impropia de su edad, mientras sus ojos grandes y asustados vigilaban la carretera a través del cristal trasero roto. El pequeño Lucas dormía ajeno al caos, arrullado por la vibración del motor. Pasaron horas interminables. El paisaje árido dio paso a campos de cultivo y, finalmente, a las primeras señales de civilización, postes de luz, vallas publicitarias descoloridas y granjas dispersas. Al ver el letrero verde que anunciaba San Rafael, 10 kilómetros, Elena soltó un sollozo que había estado reteniendo desde la noche anterior. Era una ciudad real, con policía, hospital y leyes. Detuvo el coche frente a la pequeña estación de policía local, un edificio de ladrillo rojo con una bandera ondeando perezosamente en el mástil. Antes de bajar, se giró hacia sus hijos. «Escúchenme bien», dijo, con una intensidad que hizo que Sofía dejara de acariciar a su hermano. «Nadie puede saber lo que hay en la mochila. Nadie. Es nuestro secreto. ¿Entendido?» Sofía asintió solemnemente. Elena sacó 2 puñados de joyas y monedas de plata de la mochila y las escondió en el pañal de repuesto de Lucas y dentro de sus propias botas. Luego tomó el diario del banquero y el revólver antiguo, envolviéndolos en su chaqueta. Entró en la estación como una furia de la naturaleza, sucia, sangrando por un corte en la frente, con la ropa hecha jirones, pero con la mirada de una reina guerrera. «¡Necesito ayuda!»,
gritó, golpeando el mostrador. El oficial de guardia, un hombre mayor con bigote canoso, saltó de su silla, sorprendido por la aparición espectral. «Señora, cálmese. ¿Qué ha pasado? ¿Ha tenido un accidente?» «Intentaron matarnos», dijo Elena, colocando el revólver sobre el mostrador con un golpe seco. «En el pueblo fantasma de la Esperanza. Hay hombres armados allí. Buscan esto», y lanzó el diario sobre la madera pulida. El oficial miró el arma antigua y el libro ajado con escepticismo, pero algo en los ojos de Elena, una verdad cruda y dolorosa, le impidió dudar. «Mi hijo se muere de fiebre en el coche. Necesito un médico, ahora, y necesito que envíen a alguien a ese pueblo antes de que esos hombres escapen. Son asesinos». La maquinaria de la justicia, a veces lenta, se movió rápido ante la urgencia de una madre. Mateo fue trasladado de inmediato a la clínica local, donde los antibióticos y el suero comenzaron a hacer su magia contra la infección pulmonar. Mientras tanto, Elena, sentada en una sala de espera con una taza de café caliente entre las manos, relató su historia al sheriff del condado. Omitió el oro, omitió las joyas. Solo habló de un desvío equivocado, de refugiarse en el banco y de encontrar el diario que revelaba un antiguo crimen, y de cómo esos hombres llegaron buscándolo. Entregó el revólver como prueba de que había encontrado el cadáver del banquero. Esa misma tarde, un convoy de patrullas estatales se dirigió a la ciudad fantasma. Encontraron a los hombres intentando desenterrar el túnel colapsado, obsesionados con recuperar lo que creían que seguía allí. Eran buscados en 3 estados por robo a mano armada y tráfico. El diario de Elena, además, sirvió para resolver la desaparición del banquero 40 años atrás, exonerando su nombre de las acusaciones de robo y revelando su sacrificio. 6 meses después, el sol brillaba sobre los viñedos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una casa blanca de estilo colonial, con un porche amplio y macetas llenas de geranios rojos, se alzaba orgullosa en medio de la propiedad. En el jardín, Mateo corría tras un perro labrador dorado riendo a carcajadas. Sus pulmones estaban fuertes, sus mejillas sonrosadas por la salud y la buena alimentación. Sofía estaba sentada en un columpio nuevo, leyendo un libro de cuentos ilustrados, vestida con un vestido limpio y bonito, lejos de los harapos de aquella noche terrible. Elena salió al porche, secándose las manos en un delantal. Ya no había rastro de la mujer demacrada y aterrorizada. Su cabello brillaba bajo el sol, su piel estaba radiante y su postura era la de una mujer dueña de su destino. Se apoyó en la barandilla, observando a sus hijos. La venta discreta de los lingotes de oro y las joyas antiguas a coleccionistas privados en la capital había sido suficiente no solo para comprar esta finca productiva, sino para asegurar la educación universitaria de sus 3 hijos y un fondo de retiro cómodo. Nadie hizo demasiadas preguntas. El dinero tiene la extraña cualidad de silenciar la curiosidad cuando fluye en la dirección correcta. Un coche se detuvo en la entrada de grava. Era un sedán modesto, del banco local. Un hombre de traje bajó con un maletín. Era el mismo oficial de crédito que meses atrás le había negado una prórroga y había ordenado el embargo de su antigua casa tras la muerte de su esposo. Elena bajó las escaleras del porche para recibirlo, con una sonrisa cortés pero fría como el acero de aquella bóveda. «Señora, doña Elena», balbuceó el hombre, mirando la prosperidad que lo rodeaba con incredulidad y envidia mal disimulada. «He venido a traerle los papeles finales de la compra de los terrenos adyacentes. Todo está en orden. Fue un pago muy generoso al contado». «Gracias, señor Gómez», respondió Elena, tomando la carpeta sin invitarlo a pasar. «Como ve, la vida da muchas vueltas. A veces nos quita todo y a veces, si somos lo suficientemente valientes para buscar en la oscuridad, nos devuelve con intereses». El hombre asintió, incómodo bajo la mirada penetrante de la viuda. «Sí, claro. Me alegro de que le vaya bien. Si alguna vez necesita nuestros servicios financieros de nuevo, no creo que sea necesario», lo cortó Elena suavemente. «Mi banco es mucho más seguro y privado que el suyo». El hombre se retiró cabizbajo,
sabiendo que había perdido a una clienta poderosa por su propia mezquindad. Elena lo vio alejarse hasta que su coche desapareció en la carretera. Luego sacó de su bolsillo algo que siempre llevaba consigo. No era una joya cara ni un fajo de billetes, era una moneda de plata vieja, ennegrecida por el tiempo, una de las primeras que recogió del suelo de aquella bóveda maldita. La lanzó al aire. La moneda giró, brillando bajo el sol, un destello de luz que le recordó el precio que había pagado por su paz. La atrapó en el aire y la apretó contra su corazón. «Gracias», susurró al viento, pensando en el esqueleto solitario que, de alguna manera extraña y trágica, se había convertido en el benefactor de su familia. Mateo corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. «Mamá, ¿vamos a comer? Tengo hambre». «Sí, mi amor. Vamos a comer», dijo Elena besando la frente de su hijo. «Nunca más volverán a tener hambre, te lo prometo». Entraron juntos a la casa, donde el olor a pan recién horneado y a guiso casero llenaba el aire, borrando para siempre el olor a humedad y miedo del pasado. La puerta se cerró suavemente tras ellos, dejando fuera el mundo, dejando fuera el dolor. La viuda había encontrado su tesoro, pero el verdadero oro no estaba en las cajas fuertes ni en las cuentas bancarias. El verdadero oro eran las risas de sus hijos resonando en una casa segura, el calor del sol en su rostro y la certeza inquebrantable de que, pasara lo que pasara, ella tenía la fuerza para sobrevivir a cualquier tormenta. Y así, la ciudad fantasma volvió a su silencio eterno, guardando sus secretos bajo la arena, mientras que Elena y su familia florecían bajo la luz, victoriosos.